Chicos, están en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muchas gracias por entrar a este webinar de Holberton. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Antes que nada, muchas gracias por conectarse en tiempo, muchachos. Espero que igual que en los anteriores webinars, ustedes aprendan mucho y se sientan muy motivados porque ese es el objetivo, que se den cuenta de la motivación y la pasión que hay detrás de la tecnología. El día de hoy les traemos un invitado muy especial. Es Baltasar Rodríguez. Él es arquitecto senior de IBM en México y la verdad es que me estoy quedando corto con este título, con Baltasar. Van a entender por qué, así es que Baltasar, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, Cuéntanos un un placer. poquito de ti, Baltasar. A ver. ¿Cómo llegaste a IBM? Un poquito de tu trayectoria para que te conozcan. Perfecto. Mira, yo llevo toda mi vida siendo un fanático de la tecnología. Desde chico era un pequeño ñoño que tenía muchísimas ganas de aprender de tecnología y haz de cuenta de mis 54 años, 45 de ellos los he pasado desarrollando tecnología. Más o menos para que los chicos se pongan un poquito en perspectiva. Yo aprendí a programar a los 9 años y en aquel entonces la PC todavía no existía. O sea, yo empecé originalmente, de hecho, la primera computadora en donde alguna vez programé fue en una PDP-11. Y desde entonces para acá no ha habido un día en mi vida en que no me haya dedicado a hacer tecnología. Y mucho exactamente por este afán de hacer tecnología, la tecnología me ha llevado a distintos lugares. IBM es nada más el último lugar en donde he estado, pero he estado en el sector financiero, he estado en el sector de telecomunicaciones, estuve en el sector público, de hecho fui el Chief Technology Officer del Servicio de Administración Tributaria, que me hizo perder a todos mis amigos por andarme dedicando a cobrar impuestos, pero ahí todavía me dedico Es a algo que te desarrollar digo, no se ideas. dice mucho, ¿eh? Exactamente, pero después de todos esos años tengo que aprender a hacer burla de ello, porque si no, digo, de todas maneras me lo van a reclamar. Digo, ahí tuve la oportunidad de desarrollar cosas como la firma electrónica avanzada, inventar cosas como la facturación electrónica, hacer la digitalización del SAT. Después abrí una empresa de consultoría en donde hicimos la transformación digital del sector salud. Hicimos estándares como certificados digitales de nacimiento, y después, finalmente, el destino me fue llevando a IBM, en donde pues, me he dedicado los últimos 7 años a desarrollar tecnología, pero sobre todo a intentar llevar la tecnología a los negocios que están allá afuera y intentar hacer que los negocios se puedan reinventar a través de la tecnología. Y pues esto me ha dado chance de trabajar en N cantidad de cosas, desde sector financiero, que ya es algo a lo que tengo mucha afinidad, pero en el agro, me ha tocado trabajar en el sector salud, me ha tocado hasta romper un récord Guinness, entonces digo, bastante contento con todo lo que me ha tocado hacer en tecnología, la verdad. Wow, a ver, me estás dando muchísima información y a lo mejor lo van a tomar como algo muy ligero todo lo que nos estás platicando. Primero, quiere decir que tú estás detrás tú eres la mente brillante detrás de la facturación, la automatización de toda la parte fiscal de México. O sea, fuiste parte de ese Mira, proyecto. sí, no, no sé si será la mente brillante o la mente perversa, supongo que depende de quién le preguntes, Claro. pero sí, haz de cuenta que, mira, cuando yo me sumé al SAT en el año 2004, me encargan realmente mucho del proyecto de hacer la digitalización. Para que tengas una idea, cuando yo entré al SAT, únicamente el 2% de las transacciones que ejecutaba el SAT eran transacciones digitales. Todo se hacía en papel. Las declaraciones se hacían en papel y todo en una monserga. Y para cuando salí del SAT, el 98% de las transacciones eran digitales, o sea, ya el papel ya no existía. Logramos transformar mucho de la actividad económica que hacían los mexicanos de pasar de facturas de papel a facturas electrónicas, lograr cosas como la declaración prellenada, o sea, digo, a lo mejor los chicos el día de hoy todavía no llenan sus declaraciones, pero haz de cuenta que cuando querías hacer tu declaración de impuestos, un ejercicio tomaba 4 o 5 horas o contratabas Claro. un contador para que te lo hiciera. Y el día de hoy te firmas en la página, ves realmente ahí ya puesto todos tus ingresos, todas tus deducciones, tú dices que estás de acuerdo y 20 minutos más tarde ya presentaste tu declaración. Entonces, todo ese tipo de cosas me toca hacer. Digo, un viaje sobre todo muy entretenido, porque la verdad, creo que una de las cosas que más me gustaba hacer porque era muy apasionante enfrentarte a esos problemas así de grandes y intentar realmente dedicarle
muchos eso y mucha gente, porque además éramos un equipo muy, muy grande de gente, dedicada a ver cómo podíamos reinventar la manera en la que hacíamos las cosas. Y me atrevo a decir, no nada más fue en el SAT, es en los demás lugares, siempre ha sido esa la historia de mi vida, el intentar analizar cómo se hacen las cosas el día de hoy y ver de qué manera podríamos utilizar la tecnología para hacerlo más rápido, más eficiente, más barato, hacer que sea más poderoso, que logre más cosas o que tenga más funcionalidad. Entonces es como un juego eterno esto, es sentarte a ver cómo puedes inventar nuevas cosas todos los días. Claro. Oye, y eso del récord Guinness, ¿cómo está? A ver, cuéntame, Ah, me dejó con curiosidad. mira, hay una feria que se desarrolla en el estado de Jalisco que se llama Talentland, y en Talentland hace que fue como 2 años y medio, si no es que tres, tuve la oportunidad de estar invitado, digo, siempre me toca ir a dar pláticas, pero esta vez decidimos hacer algo distinto y lo que queríamos hacer era romper un récord Guinness. Y entonces una de las cosas que decidimos era que queríamos hacer la clase de informática más grande del mundo. Y había una serie de restricciones que te ponían. Entonces tenías que tener a la gente no se podía distraer, tenía que durar al menos 30 minutos la clase, y al final del día la gente tenía que aprender algo y tenía que hacer algo para demostrar que había aprendido. Y lo que se nos ocurrió hacer fue no nada más hacer la clase de informática más grande del mundo, sino que decidimos hacer la clase de inteligencia artificial más grande del mundo. Entonces juntamos Wow. a 775 chavos que se sentaron con nosotros, muchos de ellos nunca habían programado un día en su vida. Y les enseñamos a hacer inteligencia artificial, de hecho, con una visión virtual de un juguetito como este robotito que está aquí en la parte de atrás, es el TJ-Bot. Con una visión virtual de este, lo que hicimos fue le enseñamos a los chicos a cómo programar un asistente virtual. Digo, se nos ocurre una tontería para que fuera simpático, entonces los pusimos a hacer un robot taquero. Entonces tenías que hacer una inteligencia artificial que funcionara como un taquero, que le pudieras saludar, que le pudieras preguntar cosas acerca del menú, que le pudieras ordenar tus tacos y te trajera tus tacos. Y fue lo que hicimos. Y la verdad, digo, fue muy divertido, porque sobre todo la energía de todos los chicos aprendiendo siempre me ha gustado mucho y rompimos el récord Guinness. El récord era de 500, la clase más grande, y nosotros logramos 775. Ahora, yo tenía ganas de hacer algo todavía más grande, pero pues ya con la pandemia ya no podemos volver a hacerlo. Pero ahora que volvamos a estar ya en modos presenciales todo el mundo, yo espero que podamos tener la oportunidad de romper otro récord así. Wow. Oye, y una pregunta, Baltasar, mencionaste el robot que tienes en la parte de atrás. Digo, yo ya tengo un poco de contexto. Seguramente no sabrán que ese robot es bastante famoso en el medio de sistemas de informática. ¿Puedes platicarnos un poquito qué es este robot? Claro que sí, mira, este robotito TJ-Bot es un ejercicio que hicimos en IBM hace ya varios años. De hecho, estaba un poquito hasta en desuso, me atrevo a decir, pero lo revivimos aquí en IBM de México. Y parte del truco era hacer una herramienta sencilla de aprender a utilizar, con lo cual le pudimos llevar a los chicos a aprender cosas de inteligencia artificial, a hacer asistentes virtuales. Y haz de cuenta que es una computadora muy pequeña, es una Raspberry Pi, tiene un servomotor para poder mover el bracito, tiene un LED que cambia de color y tiene una camarita, una bocina y un micrófono. Y entonces nosotros lo que hacemos era, le enseñamos a los chicos a programar un sistema base en Node-RED que después conectábamos a la nube de IBM para conectarlo a la inteligencia artificial. Y la idea es que esto funcionara como un avatar para la inteligencia artificial. La cosa curiosa es que nos dimos cuenta de que el taller era muy sencillo y al principio lo diseñamos para llevarlo sobre todo con chicos de universidad, que era mucho el proyecto original que había nacido en IBM. Luego lo que empezamos a hacer Ok. fue modificar un poquito el taller, hacerlo más sencillo de utilizar y lo empezamos a llevar a preparatoria, después a secundaria y finalmente en una última versión que hicimos de este utilizando tanto Node-RED como App Inventor, logramos hacer una versión que podíamos llevar con chicos de primaria. Y la idea era que los chicos de primaria también pudieran familiarizarse con la inteligencia artificial y que a lo mejor Oh, alguien que era la primera vez que se sentaba a hacer esto pudiera programar un asistente virtual. Y la cosa curiosa es, fíjate, una cosa que me gustaba muchísimo de este taller es que el taller estaba diseñado para que la primera parte fuera aprender a cómo armarlo y a cómo programar la parte básica. Pero la segunda parte del taller tenía que ver sobre todo con el hecho de darle oportunidad a los chicos a que ellos pudieran inventar cosas que quisieran hacer con este asistente virtual. Y nos tocó ver cosas bastante simpáticas. Digo, siempre estaba el que hacía la versión que contaba chistes o al que le preguntabas los resultados del fútbol y te decía.
pero me tocó ver algunos ejercicios de creatividad muy bonitas entre los chicos. Por ejemplo, puede que el proyecto más bonito que me tocó ver fue en una secundaria, en donde unos chicos hicieron un asistente virtual para ayudar a otros chicos en caso de acoso escolar. Entonces, lo que estaban haciendo era un motorcito al que le podías hacer preguntas sobre el acoso y te daba cierto grado de asesoría alrededor del tema de acoso, de con quién podías hablar o qué era lo que tenías que hacer, o catalogar incluso si lo que tú estabas sufriendo era alguna forma de acoso. Y sobre todo me pareció muy bonita la idea porque se dieron cuenta ellos que era fácil que un niño que sufría bullying adentro de la escuela pudiera sentirse más confiado del hecho de hablar con un robot que hablar con una persona, porque es como hablar Claro, con un pequeño juguete y con claro. esto se abrían a hablar más. Y puede que el más simpático que me tocó ver también, ese fue también de secundaria, fue unos que hicieron un asistente virtual para cómo salir de la friendzone. Entonces, si te habían mandado a la friendzone la chica que te gustaba, ella te decía que era lo que podías hacer para salir de ahí. Ok, bastante inventivos. Diría yo que la creatividad mexicana al máximo, ¿no? Exactamente, Oye, pues a exactamente. ver si luego, como paréntesis ahí, a ver si luego nos compartes la liga. Estoy seguro que van a haber más de un interesado en aprender sobre el robot, sobre el proyecto. No sé si todavía esté disponible en línea. Tengo entendido que es como open source, ¿no? Entonces, si nos Sí, puedes compartir las ligas luego para que ellos tengan con todo acceso y gusto. pues que igual que tú, ¿no? Comiencen a involucrarse en esta parte de la tecnología. Y ahora sí, regresándome a todo este contexto que nos venías dando, mi estimado Baltasar, una pregunta, o sea, tú nos dices que desde los 9 años programabas y demás, llegaste hasta el SAT, estás haciendo un robot, de inteligencia artificial con IBM. Pregunta, ¿es así de sencillo? ¿Te enfrentaste a algún obstáculo o a varios obstáculos? ¿Cómo ha sido tu camino, en la vida, ahora sí que como desarrollador o como en la parte de tecnología? Pues mira, esto es muy curioso. Me atrevo a decir que para mí ha sido sencillo por una sencilla razón, porque soy un verdadero apasionado de esto. Ok, De hecho, alguna vez llegó un amigo que apenas estaba iniciándose en tecnología y me decía, oye, ¿qué se necesita para poder llegar a ser arquitecto de soluciones? Y le decía, bueno, ¿conoces el concepto de tolerancia a la frustración? Y me dice, sí. Dice, bueno, aquí no basta la tolerancia, hay que tener verdadera pasión por ella, si no, no puedes claro, estar. O sea, porque es un trabajo muy curioso, es un trabajo en donde continuamente te estás peleando contigo mismo. O sea, te estás peleando no tanto con las limitaciones de la tecnología, sino con las limitaciones de tu propia creatividad. Entonces, si te gusta la inventiva, si te gusta resolver problemas, esta es definitivamente la industria ideal para esto, porque continuamente estás resolviendo un problema y enfrentándote uno nuevo y otro nuevo y otro nuevo. Entonces, si tienes esta pasión por estar resolviendo estos acertijos continuamente, lo vuelve muy sencillo y lo vuelve muy entretenido. Entonces, en ese sentido fue muy sencillo. Sin embargo, también es muy curioso porque, por lo menos a mí, una de las cosas que también me tocó personalmente es que fue difícil desarrollarme en el terreno de tecnología, sobre todo porque estando en México y más en una temporada en donde todavía, por ejemplo, las computadoras personales no existían, llegaba yo y empezaba a platicar alrededor del tema de la computación o lo que la tecnología digital podría llegar a ser por nosotros. Y la mayor parte de las personas con las que hablaba no tenían ni la más remota idea de lo que yo estaba hablando. O sea, mis contemporáneos no conocían lo que era una computadora. O sea, cuando yo empiezo a trabajar en esto, pues no había computadoras personales. Entonces nadie claro. las tenía en sus casas. Ahora, dentro de toda esta frustración, también me acuerdo que iba a la escuela y le decía a mis profesores que deberíamos de estudiar el tema de la tecnología, porque yo estaba seguro que la tecnología iba a empezar a modificar la manera en la que íbamos a trabajar en el futuro. Y mis profesores me decían que dejara de perder el tiempo con eso. Y que bueno, ok, Wow. me aguanto y seguramente en la universidad me voy a topar con otros igual de ñoños que yo que sí van a perseguir esto, ¿no? Y cosa curiosa, cuando llego a la universidad y empiezo a discutir con mis profesores alrededor de exactamente de desarrollar más contenido tecnológico, de aprender más cosas de punta, y fue el peor momento de mi frustración cuando de repente uno de los profesores en la universidad me dice, no, 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 es que estás perdiendo el tiempo, te tienes que dar cuenta de que nadie en México vive de hacer tecnología. En México somos importadores de tecnología, entonces si tú vienes a estudiar sistemas, vienes a aprender a ser un administrador de sistemas, vas a administrar la tecnología que alguien más desarrolla. Y si algo me ha ayudado es el hecho de ser particularmente necio, entonces yo nunca le creía a Ok, ninguno de mis claro. profesores. Y al final del día, digo, me atrevo a decir una de las cosas más importantes que puedes hacer es, si tienes un sueño
y tienes una verdadera pasión alrededor de algo que estás persiguiendo, indistintamente si es tecnología, negocios, arte, lo que sea. Si tienes una verdadera pasión, tú lánzate detrás de esa pasión y no dejes que los demás te digan o te intenten convencer de algo distinto. ¿Por qué? Porque la capacidad de crear un mundo distinto está exactamente en las manos de estas personas que son lo suficientemente necias para atreverse a pensar de manera distinta e intentarse atrever a ir a los lugares en donde los demás no van. O sea, nadie puede desarrollar algo distinto pensando exactamente lo mismo que todos los demás. Claro. Entonces, trabaja sobre tu propia individualidad y a través de esto, lánzate a ver qué puedes inventar, lánzate a perseguir esos sueños y a darte cuenta de que puedes llegar y crear cosas que modifiquen la vida de tu país. O sea, como te diré, si yo hubiera regresado a esa época en la universidad y me hubiera dicho que, así como todo el mundo te está diciendo que no vas a hacer un impacto en tecnología, vas a tener inventos que van a cambiar la manera de trabajar de tu país, en su momento yo no lo hubiera creído. Pero al final del día fue, me atrevo a decir, la consecuencia lógica de ser lo suficientemente necio de decir, sí creo y creo que sí lo podemos hacer. Y en ese sentido, me atrevo a decir que el día de hoy las cosas están todavía mejor puestas para todos los chicos allá afuera que quieran, por ejemplo, generar un impacto alrededor del tema de tecnología. Mira, hay un detalle muy curioso. El mundo que nos tocó a nosotros vivir cuando nosotros éramos chicos, o por lo menos a la gente de mi generación, era un mundo muy peculiar. Porque era un mundo en donde si tú querías tener un impacto en el mundo, tenías que estar sentado encima de una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de capital. Sí, eso es ¿Por qué? cierto. Porque ese capital lo ibas a utilizar para comprar una gran cantidad de activo y a través de esa gran cantidad de activo intentar dominar un mercado o transformar un mercado. Pero ve qué cosa sucede el día de hoy. El día de hoy, dos chicos en la universidad, por ejemplo, utilizando una cuenta educativa de IBM o de cualquier otro proveedor, tienen acceso al mismo tipo, cantidad y calidad de tecnología que las empresas más grandes del mundo. Más, aunque no fuera ni siquiera el acceso gratuito, vamos a pensar en acceso pagado. El día de hoy, la inteligencia artificial que tú puedes contratar es exactamente la misma inteligencia artificial que puede contratar la empresa grande. Y si estás experimentando el día de hoy, vas a Sí, gastar poco porque consumes muy poco. Entonces, el capital ya no es ese diferenciador. Antes también nos tocó a nosotros una barrera de infraestructura. ¿Por qué? Porque necesitabas tener computadoras en México, necesitabas redes de telecomunicaciones. Pero el día de hoy, cualquier fulano con un teléfono celular o una laptop o un iPad y una conexión a Internet que puede ser la de él o puede ser la de la cafetería de la escuela, tiene acceso a toda esa infraestructura puesta dentro de la nube. Entonces, antes lo que diferenciaba a un país para dominar un mercado era la cantidad de capital y la cantidad de infraestructura. Y el día de hoy esos dos ya no son factores diferenciadores, porque ya no son recursos escasos. ¿Saben cuál es el recurso escaso el día de hoy? Lo que está encima de tus hombros. Entonces es tu creatividad, tu capacidad de poder ver las cosas de manera distinta, tu capacidad de poder inventar nuevas maneras de resolver los problemas que nadie más ha podido resolver. Ese es el recurso verdaderamente escaso. Y no hay nada que nos haga a los mexicanos menos creativos que a cualquier otro país. De hecho, me atrevo a decir, muchas veces lo único que nos detiene es nuestra propia capacidad de creer en nosotros mismos. hasta te diría, creo que somos considerados de los más creativos en el mundo, ¿no? O sea, he observado, he visto cuando en Europa, en Asia se refieren a nosotros, necesitas a alguien que rompa la barrera, que piense fuera de la caja y que incluso lo que le dicen que no lo arregle para que solucione, búscate un mexicano. Esos hacen maravillas, ¿no? Tendremos Totalmente. otros detalles y efectos, pero en tema de creatividad yo diría que somos de los número uno a nivel mundial, ¿no? Entonces traen ahí una ventaja a los chavos. Exactamente. Exactamente. Y el día de hoy las cosas están puestas para que efectivamente chavos que sean así de creativos puedan llegar y utilizar estas capacidades para transformar el mundo. Y ojo que aquí no nada más me estoy refiriendo, por ejemplo, a los chicos que están estudiando tecnología, sistemas o informática. Poco a poco la tecnología también se ha vuelto muchísimo más sencilla de utilizar. Cuando yo aprendí a programar, programabas en ensamblador. Era un lenguaje de lo más arcano. Y de ahí pasamos a otros lenguajes como COBOL o RPG. Pero poco a poco, por ejemplo, los lenguajes de programación se han hecho tan sencillos que el día de hoy puedes programar cosas sin necesidad de programarlas. Puedes dibujarlas y de repente ya tienes una solución. Antes querías hacer inteligencia artificial, tenías que ser muy, muy bueno para temas de matemáticas y estadística. El día de hoy una persona que no tiene conocimientos ni de informática ni de estadística puede hacer cosas de inteligencia artificial.
Entonces, esa barrera tecnológica que teníamos de conocimiento que requerías para efectos de poder entrar, también se ha venido aminorando. Entonces, es bastante sencillo que si a lo mejor el día de hoy tú estás en una carrera no tecnológica, a lo mejor, qué sé yo, te dedicas al arte, te dedicas al teatro, te dedicas a la literatura, a la mercadotecnia, de repente puedes utilizar estos mismos actores tecnológicos cada vez más sencillos de utilizar y puedes entonces utilizar ese punto de vista de alguien que viene desde afuera de la industria para efectos de llegar y aplicarlo y generar una transformación que a lo mejor un sistemólogo por su propia ceguera de taller no había podido ver. Entonces, Claro. el día de hoy está puesta para generar revoluciones por todos lados. Sí, no, y para ponerles en contexto, chavos, es cierto lo que menciona Baltasar. Es más, me voy a remontar al mismo proyecto que veníamos hablando, la facturación electrónica. Yo recuerdo que hace 5 o 6 años, para poder ser parte de la facturación electrónica, uno de los requerimientos que hacía el gobierno, porque abrió la licitación a todo el mundo, era que tuvieras un silo de datos. Es decir, un silo es un búnker, muchachos, donde tú debes de tener los datos, que seas capaz de almacenar los datos de toda la gente de México, aparte replicarla y que tenga un cierto grado de seguridad de replicación, casi casi de que si le cae un misil, que tú le asegures al gobierno que no le va a pasar nada y que la información va a seguir resguardada. En ese entonces, o sea, yo recuerdo que muchas empresas, o sea, dijeron, no, esto está en chino, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y te iban, te auditaban y solamente algunos cuantos, los que tuvieran más capital, se juntaron y armaron algunos silos que todavía hoy en México tenemos, ¿no? Que competimos contra Amazon o contra Shure. Uh -huh. Pero es cierto, si el día de hoy tú quisieras entrarle a este mismo proyecto, tienes razón, Baltasar, o sea, realmente es nada más abres tu cuenta educativa, quizás pasas, como bien dices, ¿no? Le agregas unos cuantos dólares. Normalmente en las cuentas cuando inician ellos mismos te dan un presupuesto inicial de hasta un año y realmente tú ya cumples con esos primeros requerimientos porque la infraestructura ya se encargaron otros de hacerla visible, ¿no? Tú ya no tienes que invertir esos millones de dólares. Lo mismo, pues Google Earth, no sé si has visto el nuevo documental que Uh -huh. dice que hay otros creadores y te explican las penurias que pasaron para juntar el equipamiento para hacer la tecnología y era temas restrictivos económicos, ¿no? O sea, te tenías que acercar a gente con mucho dinero o a los mismos gobiernos para poder hacer frente a eso. Y efectivamente ahorita creo que nuestra capacidad es nada más, está limitada por la pasión, como tú dices, ¿no? El que es realmente apasionado está en el mejor momento para lograr lo que quiera, ¿no? En temas de tecnología. Entonces, concuerdo Totalmente. contigo, Baltasar. Sí estamos en independiente de la pandemia, hasta diría que la pandemia nos ayudó más porque nos aceleró al tema de las telecomunicaciones, de los sistemas, todo lo que estamos viviendo. Yo creería que es una edad de oro, ¿no? Para los que nos queremos dedicar a desarrollar. ¿Tú qué opinas? Totalmente. Y de hecho, mira, incluso no es nada más el hecho de que tenemos mejores telecomunicaciones y que cada vez somos una economía más digital. Incluso la manera en la que estamos construyendo y armando los negocios está cambiando de forma radical. De la misma forma en la que el capital ya no era importante y esto le permite a dos emprendedores el día de hoy desarrollar muchísimo más rápido que una empresa grande nuevas ideas, también estamos enfrentándonos a un nuevo paradigma de creación de negocios, que es la idea de los negocios distribuidos. O sea, mira, seguramente todos los chicos han visto allá afuera el meme ese hasta el cansancio de mira cómo Uber es la red más grande de transporte y no es dueña de un solo taxi, o Airbnb, la más grande en hospedaje sin ser dueña de un cuarto de hotel. El ejemplo me parece un poco chocante porque siento que es estar viendo el futuro con la nuca, porque estás intentando explicar el futuro viendo hacia el pasado, pero hay una cosa interesante en esto. El tema es, sí, efectivamente, ni Uber es dueño de los taxis, ni Airbnb es dueño de los autos o de los cuartos de hotel. Pero ¿qué sucede? Que alguien tiene que ser dueño de esto. Alguien tiene que tener el capital para llegar y tener el mecanismo de transportación para generar un Uber o para generar la capacidad de hospedaje que tienes un Airbnb. Pero lo que han hecho estos modelos de negocio, que es la idea del pensamiento de plataforma o la idea de pensamiento distribuido, es en lugar de que yo como negocio tenga que poner todo el capital, yo lo que voy a hacer es voy a armar una plataforma que permita enlazar a una gran cantidad de participantes allá afuera y que podamos hacer de forma segura la acumulación de ese capital para efectos de generar el valor que se requiere. Entonces, realmente lo que es Uber es un negocio que conecta
a personas que quieren ser llevadas con personas que están dispuestas a llevarte. En el caso de Airbnb, personas que quieren hospedarse y personas que están dispuestas a hospedarte a ti. Entonces, ellos están generando una nueva forma de valor en la economía, en donde lo que estás haciendo es intentar generar un impacto económico muchísimo más rápido a través de la acumulación distribuida de fuerzas. Y poco a poco estamos viendo esto como uno de los factores más radicales, porque no es nada más que un Uber o un Airbnb que están planteando hacer esto. Poco a poco estamos viendo otras tecnologías, por ejemplo, blockchain, las criptomonedas, en donde lo que tiene son modelos enteramente de pensamiento basados en la idea de un crecimiento distribuido, en una fuerza distribuida, en donde puedes de repente convertirte en una moneda que es súper fuerte, que tiene más capitalización que las monedas nacionales de una buena cantidad de países Sí. y que de todas maneras puede tener un impacto radical alrededor de la economía. Y lo único que están haciendo es la capacidad de poder apalancar la fuerza de múltiples actores. Entonces, sobre todo si los chicos el día de hoy aprenden que hay nuevos modelos en donde ustedes lo que pueden hacer es apalancar tu creatividad con la fuerza de alguien más y con esto buscar mecanismos de red que nos permitan enlazarnos a todos nosotros, pues vamos a ver todavía un desarrollo aún más rápido de tecnología y aún más rápido de nuevos modelos de negocio. Claro. Oye, ahí mencionaste algo importantísimo, el blockchain. Tengo entendido que tú estás metido en esta parte de la tecnología. Ya viendo la parte del SAT, ya no sé si inclusive a lo mejor ya andas por ahí detrás, tras bambalinas de la construcción de algunas de las monedas. Pero a ver, cuéntame, ¿qué has visualizado o en qué parte del camino vas dentro del blockchain? Pues mira, blockchain es una cosa muy curiosa porque a mí me tocó conocer blockchain desde un poco antes de que existiera Bitcoin. Lo que sucede es que siempre he sido fanático de la criptografía. De hecho, eso es lo que me lleva a lugares como el SAT a hacer temas como la firma electrónica avanzada y utilizar criptografía, por ejemplo, para hacer la facturación electrónica. Entonces, en México no habíamos muchos criptógrafos, los pocos que habíamos generalmente nos conocíamos y generalmente nos andábamos mandando papers alrededor de nuevos desarrollos criptográficos. Blockchain como tecnología ya tenía bastante de existir antes de que existieran las criptomonedas o antes de que existiera el Bitcoin. Y me había tocado estudiarlo y no, admito, no le había visto una cosa verdaderamente relevante. Pero cuando me toca ver el nacimiento de Bitcoin, es muy curioso porque me toca ver el nacimiento de Bitcoin casi muy poco tiempo después de tocarme ver el nacimiento de cosas muy relevantes en México, como el SPAY. El SPAY nace unos cuantos años antes de Bitcoin y era un mecanismo sorprendente para traspasar valor económico. De hecho, a lo mejor, si los chicos han lanzado alguna vez un SPAY, ni siquiera piensan dos veces en el hecho de hacerlo, pero déjenme decirle, México tiene una posición verdaderamente privilegiada a nivel mundial de tener un sistema así de rápido y así de eficiente para traspasar valor. Son una cosa que normalmente los países no tienen y que también fue una tecnología desarrollada en el escritorio de alguien en Banco de México, de hecho, del doctor Raimundo Peralta, amigo mío. Él desarrolla el SPAY y utiliza también criptografía. Entonces, cuando nace la idea de Bitcoin, me acuerdo que platico mucho con él alrededor del impacto que podría llegar a tener esto como un mecanismo de transmisión de valor. Cabe mencionar que cuando yo vi esto, yo me emocioné. Yo dije, esto tiene la gran capacidad de impacto. Mi cuate me dijo, no, no tanto, porque él era banquero central, entonces la idea de una moneda distribuida no le llamaba la atención, No, no le iba a pero gustar, claro. no le iba a gustar. Pero a mí lo que me gustaba eran dos ideas. La idea del dinero digital, que realmente me llamaba mucho la atención porque es una forma de traspasar valor a través de la economía con menos fricción. Y es que gran parte de mi vida me la he pasado luchando con la fricción, ni siquiera eso, ahorita te explico qué es todo ese rollo. Pero la idea del dinero digital me llamaba mucho la atención en ese sentido. Pero la otra cosa que me llamaba muchísimo la atención era cómo se estaba utilizando la criptografía para poder resolver un problema que antes requería forzosamente de la centralización en un banco central para generar dinero y que de repente podía ser desarrollado por un grupo de personas. O sea, era una tecnología peer-to-peer, una tecnología enteramente distribuida y esto me llama mucho la atención. Incluso me llama más la atención que la criptomoneda. Me llama la atención el hecho de que podamos hacer uso de tecnologías distribuidas para resolver problemas grandes. Y desde entonces me quedo rumiando con la idea. Bitcoin en aquel entonces pues, no era nada, o sea, había iniciado y se enteraron como 10 gentes, o sea, no había mucho Claro. conocimiento alrededor de esto. Pero después se empieza a popularizar la tecnología. Y cuando se empieza a popularizar la tecnología también fue evolucionando. Entonces, así como nace Bitcoin, nacen otras criptomonedas
pero también nace la idea de revivir la idea básica del blockchain, que no tenía que ver con criptomonedas, y ver cómo esto podía ser utilizado como un mecanismo distribuido de gobierno. Y entonces es ahí en donde yo me meto. Me meto, digo, parte por la afición a la criptografía, pero pongo a ver cómo podríamos utilizar blockchain para resolver otros temas que no fueran criptomonedas. Y entonces, desde cómo utilizar blockchain, por ejemplo, para transformar la industria de seguros, cómo transformar la industria de salud, la industria de agro, la seguridad alimenticia, la seguridad farmacéutica. Y entonces todo esto me va metiendo en una bola de proyectos en los que he tenido la posibilidad de trabajar adentro de IBM enorme. Y entonces ha sido muy padre porque me ha tocado realmente empezar a generar ideas disruptivas. Mira, te pongo un ejemplo porque de hecho ahorita lo estaba viendo aquí adelante. Tengo este pequeño juguetito, espero que se alcance a ver ahí. Sí, Ok, ahí más o menos se alcanza. sí se ve. Ok, te platico qué es esto. Digo, casi todo este borlote es la batería que está en la parte de acá, pero y el resto es un equipo que transmite tanto en Wi-Fi como en radio. Pero el truco es sobre todo para este pequeño sensor. Este pequeño sensor detecta cosas como aceleramiento, o sea, tiene un acelerómetro, pues puede detectar la velocidad del movimiento, puede detectar la temperatura y puede detectar la humedad. Y lo que hice con este aparatejo es que lo estoy armando ahorita, este es mi primer prototipo, va a ir adentro de una caja y esta cosa va a estar transmitiendo por radio información de manera de telemetría y la va a estar registrando en el blockchain. ¿Para qué? Pues mira, en IBM, de hecho, nosotros tenemos una planta armadora muy grande ahí en Guadalajara. De hecho, es en donde producimos los equipos más grandes de cómputo que tenemos en IBM. Y desde ahí se mandan a distintas partes del mundo. Son equipos muy caros, o sea, mainframes y equipos de almacenamiento muy, muy caros. Claro. Entonces, cuando yo los mando por flete y les tengo que sacar seguro, o si algo les pasa en el camino. Y generalmente, como sacas un seguro, es un seguro sobre el bien por el valor del bien. Entonces, si el bien se daña, te pagan el valor del bien. Pero fíjate qué sucede, que normalmente si algo le pasa en tránsito, yo no me entero de que el equipo está mal, sino hasta que llegó. Y alguien lo conecta y dice, no, no funciona. Y si me entero en ese momento que hay un problema, ya no somos varios los que tenemos un problema. Yo porque no puedo cobrarlo, mi cliente porque ahora tiene que volver a esperar a que yo le mande un equipo de reposición. Y finalmente por el otro lado, también el asegurador tiene un problema porque ahora tiene que mandar un ajustador para ir a revisar que efectivamente hay un daño en ese bien. Claro, Y entonces esto genera muchos problemas para todos nosotros. A la hora de conectar esto en blockchain, los datos que está grabando los guarda de manera indeleble, inalterable y confiable para todos los participantes. Lo graba en tiempo real. Y en tiempo real, la idea es que yo, que mi cliente y el asegurador podamos tener visibilidad de lo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces, claro. si algo pasa en tránsito que dañara el aparato, con el que sigue en el viaje, yo ya me enteré, mi cliente ya se enteró y el asegurador ya se enteró. Entonces, todos podemos tomar una acción al respecto. Y fíjate, lo que voy a hacer ahora es asegurar sí por el valor del bien, pero no el bien. Lo que voy a hacer es voy a asegurar un parámetro. Entonces le voy a decir, la apuesta que voy a correr con el asegurador es que la humedad no traspasa de tanto, que la temperatura no traspasa de tanto o que Ok. no va a recibir golpes porque no pase la aceleración. Entonces, con esto lo que estamos haciendo, y a la hora de generar la evidencia digital, permitiría que si hay un desperfecto, todo el tema de hacer la cobranza de ese seguro se podría automatizar en el blockchain. Entonces, él ya no tiene que mandar un ajustador y yo recupero más rápido mi dinero y puedo mandar más rápido la reposición de ese bien. Entonces, esto genera muchísimo menos dolor de cabeza para todos nosotros. Y es una de las tonterías que estoy haciendo en blockchain. Aquí lo que estás haciendo entonces es, al menos para este ejemplo, estás convirtiendo un siniestro que se vuelve algo o que actualmente lo padecemos porque es muy subjetivo y lo conviertes en valores medibles Exactamente. para Mira, que entendamos. otra O sea, manera, realmente al tú decir, si bajó de, yo no quiero, yo te aseguro esto para que no tenga más de un 10% de humedad. Quiere decir que si llega a un 11%, efectivamente ya no tienes que mandar un ajustador porque ya se demostró que superó el 11% y que eso te genera un daño en automático a ti. Y al poner ese tipo de factores, también tu ajustador puede decir, ok, pues yo te voy a cobrar X cantidad o demás. Simplifican las cosas, ¿no? De esa forma, porque lo exactamente. vuelven medible. Y es que eso es a lo Wow. que me refería yo con el tema de esta eterna lucha contra la fricción. Que mira, vamos a pensar en física. En física la fricción es la resistencia al movimiento. ¿Okay? Y si te das cuenta cómo se manifiesta esa resistencia, si tienes fricción se manifiesta como calor. Con calor, claro. En los negocios también tenemos fricción. Ahora,
¿Qué es esta fricción? ¿Cuál es el movimiento que se detiene? Es el movimiento de dinero o de valor a través de la economía. Entonces, cada vez que tienes que hacer un trámite, eso es fricción. Tienes que llenar un papel, eso es fricción. Tienes que demostrar evidencia, eso es fricción, porque detiene el flujo de dinero. De hecho, así como se manifiesta en calor en la física, la fricción aquí en los negocios se manifiesta como papel o como costo. En donde más fricción hay es en donde más costo y más papel hay. Entonces, una de las cosas que he intentado hacer con tecnología es fijarme en dónde se generan estas fricciones en nuestra economía o en nuestra forma de trabajar. Y entonces intento utilizar la tecnología para eliminar esos puntos de fricción. Y con esto hago que el valor fluya más rápido, que se genere más riqueza y que se genere muchísimo menos desperdicio. Mira, un ejemplo de esto clarísimo es la factura. Cuando tenemos la factura en papel, de hecho hicimos un estudio de la mano del Banco Mundial en el año 2004 de cuánto costaba una factura. Fiscalmente tu factura la tienes que guardar 5 años. Y entonces tomábamos cuánto era el costo total desde que mandabas a imprimir esa factura hasta que terminan sus 5 años de almacenamiento. Y era curioso, costaba 98 pesos la factura de papel. Entonces, no importaba que hubieras Wow. facturado, te costaba 98. Y dices, ¿cómo es que me va a costar 98 pesos este triste pedazo de papel? Pues es que tenías muchas cosas alrededor de ese triste pedazo de papel. Tenías que ir a pedir una autorización del SAT, tenías que ir a una impresora autorizado a que la imprimiera, que se foliara, que te las entregara. Alguien tenía que vaciar los datos de los pedidos adentro de la factura. Alguien tenía que llevar la factura a tu cliente. Tu cliente tenía a alguien que tenía que recibir esa factura. Después tu cliente, después de recibirla, tenía alguien que la revisaba en contra de los registros internos y que lo registraba en contra del SAT para ver que fuera de veras. Después generaban un pago, que generalmente era un cheque, que te mandaban a alguien para que tuvieras el cheque, que tú después llevabas al banco y lo depositabas. Y ya que estaba pagada, le ponían sus sellos a la factura y alguien se llevaba esa y la guardaba durante 5 años, digo, a menos de que llegara el idiota esa que dijera, quiero ver esa factura por una auditoría y lo tuviera que producir. Ah, piensa esto, no en una factura. Piensa esto si eres un gran emisor o gran receptor de facturas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo estas investigaciones fui a ver distintos facturadores para ver qué tan grandes eran los problemas y uno de tantos lugares a donde fui fue a Walmart. ¿Te puedes imaginar cuánto eran 5 años de facturas de entrada y de salida de Walmart? O Un sea, que tenía almacén que almacenar. completo. Me puedo imaginar por papel que debe ser un almacén completo. Eran 3.500 metros cuadrados llenos de papel. Eran dos naves industriales en No Vallejo inventes. llenas de cajas tras cajas tras cajas de papel. Y no nada más eran esas bodegas, era que tenías que tener la gente y los procesos para que si yo pedía la factura fulano de tal, alguien se pudiera echar ese clavado en esos 3.500 metros cuadrados y producir la factura. O sea, cuando empiezas a pensar esto en escala, te das cuenta que es un animal grande. Claro. En el momento en el que lo digitalizamos, de repente lo que sucede es, sobre todo en los grandes emisores y grandes receptores, es que tus sistemas hablan con los sistemas de tu proveedor, entre los dos negocian un pedido, fincan un pedido, este pedido se convierte en una factura, es presentada al SAT, es enviada digitalmente, es validada digitalmente, es pagada digitalmente y es archivada digitalmente. Y como Claro. hielito fiesta, jamás tocado por las manos del hombre, pues es el proceso de punta a punta. Y esto hace que si tienes ese ejercicio, el costo total de tu factura y esos 5 años se reducía a cerca de 3 centavos y medio. O sea, de 98 pesos a 3 centavos y medio. Y esos tres Wow. mil quinientos metros cuadrados de papel, pues, el día de hoy te caben en un En una USB USB, claro. y te queda espacio para tu colección de películas. Ahora, de ese ahorro, vamos a pensar esos 98 y ni siquiera vamos a decir que vale 3 centavos y medio, vamos a decir que cuesta un peso. Te ahorraste 97 pesos. Ese es el ahorro potencial que multiplica eso por 6.500 millones de facturas emitidas en México todos los años. Entonces, esa Es es una la posibilidad de bestialidad. ahorro potencial que tienes. Y todo por cambiar una cosa tan estúpida como una factura. Entonces, el truco es ir a buscar exactamente esos lugares donde nadie había pensado como para decir, oye, ¿y qué sucede si cambiamos esto? ¿Qué sucede si digitalizamos esto? ¿Qué sucede si automatizamos esto? Y de repente te das cuenta que un pequeño cambio puede tener un impacto radical en las cosas. Enorme. Claro. Wow. Oye, no, pues la verdad es que hasta a mí me cambiaste ya el panorama del blockchain, ¿eh? Y de toda esta parte de la tecnología. O sea, sí, definitivamente puede mejorarnos la vida todavía más de lo que lo vislumbramos. Aquí tengo una pregunta, Baltasar, referente justamente a la parte en la que tú estás trabajando en blockchain. Nos preguntan
Y ahí si se me desde estás tu confundiendo. perspectiva esta tecnología mejora la transferencia. ¿Me escuchas bien ahí? Ya, si esta tecnología mejora la transferencia, de ahí me quedo. ¿O solo la protege? Ok, depende mucho del tipo de blockchain que estés utilizando. ¿Qué sucede? Por ejemplo, un blockchain basado en una tecnología que se llama Proof of Work como Bitcoin, sobre todo lo que hace es protege las transacciones y te permite ejecutar esas transacciones sin la necesidad de intermediarios. Ese es el verdadero gran valor que tiene. Y entonces hace que sea a prueba de censura, a prueba de control del Estado. O sea, es una tecnología libertaria 100%. Pero es particularmente ineficiente. Es ineficiente porque consume una cantidad estúpida de energía. O sea, hacer una transacción en una red como Bitcoin o Ethereum el día de hoy, una transferencia electrónica de fondos consume más o menos como lo que el hogar promedio norteamericano durante 5 días. O sea, es No una cantidad inventes. respetable de energía. Wow. Y la otra cosa es que lo hace muy lento. O sea, si estás en Bitcoin tradicional, lo más rápido que puedes cerrar una transacción son 10 minutos, lo más lento pueden ser varias horas. Esto compáralo contra un SPAY que hace toda la liquidación completa en cuestión de 2 segundos, si hay una diferencia muy grande. O sea, no es eficiente para la transferencia de valor, pero es muy eficiente para efectos de eliminar intermediarios y es muy eficiente para efectos de proteger las transacciones. En eso es terriblemente eficiente. Ahora, sin embargo, para hacer otras cosas, como por ejemplo transferencias entre bancos o transferencias electrónicas como las que nosotros estamos acostumbrados, esta tecnología no nos sirve. Y entonces hemos tenido que inventar variaciones de estas tecnologías para efectos de hacer blockchains que sean muchísimo más eficientes o mecanismos paralelos que hagan que las blockchains tradicionales se vuelvan más eficientes. Por ejemplo, en el caso particular de Bitcoin, hay una cosa que se llama el Lightning Network, que te permite hacer esas transacciones muchísimo más rápido. Lo hace jugando de manera relativamente paralela a Bitcoin. Entonces, son una serie de trucos que hacemos para hacer que funcione más rápido. Pero el día de hoy estamos continuamente inventando nuevas formas de blockchain y cada una de esas formas de blockchain está siendo adecuada a un tipo particular de problemas. Hay problemas que funcionan muy bien con criptomonedas. Hay problemas que no funcionan con criptomonedas. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es trazabilidad, expedientes clínicos electrónicos, si quieres hacer seguros digitales, si quisieras hacer otros temas como por ejemplo seguridad alimenticia o contaminación o lucha contra la contaminación, esos blockchains no te van a funcionar. Y para eso hemos diseñado otros blockchains muchísimo más eficientes que transaccionan muchísimo más rápido y que consumen una fracción de nada de la energía que los otros. Entonces, al final del día, digo, blockchain como tecnología es muy interesante y vale mucho la pena estudiar porque es una de esas tecnologías que van a definir el futuro. Pero sobre todo ahí la recomendación es que si esto te interese, estudies de todos los tipos de blockchain porque al final del día son distintas herramientas, son distintas formas de herramientas. Y creo que el gran pecado que cometemos de repente los ingenieros es que, como decía Mark Twain, a un hombre que le das un martillo, de repente todo tiene cara de clavo. Entonces, de repente tú te enamoras de un tipo particular de blockchain y quieres utilizar blockchain para todo, hasta para lo que no sirve, o quieres utilizar ese tipo de blockchain en los problemas en donde no sirve. Entonces, yo creo que el verdadero deber que tenemos, sobre todo los ingenieros, los informáticos o cualquier persona creativa allá afuera, es entender bien los problemas y conocer íntimamente nuestras herramientas, tanto sus fortalezas como sus limitantes, para entonces escoger qué herramienta es la que debes utilizar en cada tipo de problema, a efectos de resolver las cosas y generar verdadera disrupción. Claro. Oye, mencionaste entonces que hay varios tipos de blockchain. Digo, habemos los que no conocemos aquí por lo que he seguido la conversación, pues blockchain nos está permitiendo llevar una transacción que entre varios la certifiquen que está ocurriendo. Eso sería blockchain, ¿no? En muy súper simplificado, pero estaríamos hablando que eso es blockchain. Sí, en una forma sencilla podríamos decir es la manera de certificar una transacción entre múltiples actores, sin que Ok, ninguno de nosotros sea más poderoso que el otro. claro, Y que ese es un ninguno de blockchain. otro lo corrompa, ¿no? Que no lo Exactamente. corrompan los datos. Y ahorita nos mencionabas que de hecho no hay un solo blockchain, sino que hay distintos. No sé si nos puedes platicar uno o dos para que lo conozcan los Claro, chavos. claro, mira, tú tienes, por ejemplo, los blockchains que sirven para hacer criptomonedas, cosas como lo que es Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, algunas de estas monedas que están allá afuera. Ellos trabajan sobre un tipo particular de blockchain que se llaman blockchains públicas. Una blockchain pública es una red de
todos estos están participando y haciendo certificación de transacciones, pero donde para participar adentro de la red no le tienes que pedir permiso a nadie. O sea, tú quieres formar parte de la red de Bitcoin, baja un Entras. wallet. Es gratis, lo bajas, es open source, lo instalas y ya eres parte de la red. O eres el miembro más pobre de la red, pero ya eres parte de la red. O si quieres ser un minero, esto es los que están validando transacciones y los que generan estas criptomonedas, también nada más bajas el software, porque es open source, contratas tus servidores, los enchufas al internet, pagas la luz y te pones a minar y en ese momento formas parte de la red. Entonces esto quiere decir que no le tuviste que pedir permiso a nadie. Y como no le tuviste que pedir permiso a nadie, son redes anónimas. Ahora, eso es válido porque el efectivo es anónimo. O sea, si te das cuenta, el billete que traes ahorita en tu bolsa o que idealmente traes en tu bolsa, no tiene tu nombre. Y es tuyo nada más porque tú lo tienes. De hecho, si alguien Claro, llega y te lo quita, pues ya no es ya tuyo, es de quedó. alguien más, ¿no? Ya, pero funcionan de la misma manera. Una blockchain pública es anónima, tan anónima como lo que es el efectivo. Pero hay problemas de negocio en donde el anonimato no sirve. O sea, por ejemplo, piensa a lo mejor que tú estás en la industria alimenticia, quieres producir productos alimenticios que vendes adentro de la cadena. De entrada, tú no vas a comprar tu materia prima de cualquiera. Tú quieres saber a quién se lo estás comprando para que si hay un problema de calidad, sepas a quién le vas a reclamar. Entonces, no puedes transaccionar con tu proveedor de manera anónima. Y a lo mejor pues, te importa muy poco a quién se lo estás vendiendo, a menos que lo vendas a crédito, porque entonces te interesa saber a quién se lo estás vendiendo para llegar y cobrarle el día de mañana. Claro. Entonces, si de repente el anonimato no sirve en tu modelo de negocio, esas blockchains ya no necesariamente funcionan. Y entonces se inventó otra familia de blockchains que son lo que llamamos blockchains privadas. La misma tecnología, pero lo que sucede es que para enlazarte a esas redes, alguien o un grupo de personas tienen que autorizar y te autorizan y generalmente lo que va a suceder es que para autorizarte te tienes que identificar con ellos, tienes que decir quién eres, Claro. tienes que pasar por un proceso de onboarding. Algo similar a lo que haces el día de hoy, o sea, en un banco. O sea, para el dinero en efectivo nadie te pide tu nombre, pero quieres abrir una cuenta de banco, te tenemos que pedir tu nombre para pasar por el ejercicio de Know Your Customer. Entonces, estas blockchains, ya lo que sucede es que de repente los participantes son nombrados, el anonimato ya no existe, pero digamos que todavía en este estilo de blockchains, todas las transacciones son visibles para todos los participantes, tanto en las públicas como en las privadas. Y esto no necesariamente es válido para todos los modelos de negocio. A lo mejor, por ejemplo, a ti te interesaría hacer tus negocios adentro de blockchain, pero no quieres que, por ejemplo, que tus clientes sepan a cuánto precio le estás vendiendo a ellos y a otros clientes, porque entonces todo el mundo te va a pedir el precio más barato, ¿no? Claro. O lo mismo con tus proveedores, si uno te hace un precio especial, tus competidores van a querer el mismo precio especial. Entonces, existe la necesidad de cierto grado de secreto. Digo, a lo mejor sí quieres seguir teniendo la trazabilidad, pero quieres guardar cierto grado de confidencialidad en la información. Y para eso se genera un nuevo tipo de blockchains que se llaman blockchains comisionadas. Entonces, estas que son blockchains privadas, pero en donde además de autorizarte a entrar, en el momento en el que entras, se te asigna un rol o un perfil, comprador, vendedor, cuentaviente, banco, regulador, que sea dentro de ese ecosistema. Y de acuerdo a reglas que están establecidas en una cosa que se llama un contrato inteligente, esas reglas dicen qué puedes ver, bajo qué condiciones puedes verlo, qué puedes hacer y bajo qué condiciones puedes hacerlo. Entonces, por ejemplo, un contrato inteligente podría gobernar que yo pueda vender un vaso, pues no puedo vender cualquier vaso, solamente puedo vender los vasos que sean míos. Si este vaso es tuyo, yo no puedo venderlo. Entonces el contrato inteligente lo que hace es que gobierna si yo puedo ejecutar esa transacción o no. O si tú quieres saber cuántos vasos tienes, es algo que tienes chance porque son tuyos, pero si tú quieres saber cuántos vasos tengo yo, si la regla en el contrato inteligente no te deja verlo, entonces no vas a poder verlo. Y este estilo de blockchain sirve sobre todo para intentar automatizar otro tipo de transacciones de negocio. Por ejemplo, todo lo que es cadena de suministro se está haciendo con estas blockchains privadas. Todo lo que es trazabilidad para cosas como certificados de origen, certificados fitosanitarios, expedientes clínicos de salud, todo eso se está haciendo el día de hoy con estas blockchains privadas permisionadas que nos permiten dar esta seguridad sobre la información, compartir la información en tiempo real con menos fricción entre todos los participantes, hacerlo en una fracción del costo que lo hacíamos antes, pero de todas maneras guardar la distancia alrededor de confidencialidad de información Claro. o acceso a transacciones. Esas son como las tres grandes familias de blockchain que hay. Y cada una de ellas tiene N cantidad de metidos ahí abajo. Pero casi todas son open source, entonces de todas pueden aprender. Oye, y para los que nos preguntan dónde pueden comenzar a aprender blockchain, ¿alguna recomendación que les puedas dar? Sí, fíjate. De hecho,
Por ejemplo, si quieren aprender y aprender gratuitamente, les recomiendo un lugar, se llama Cognitive Class, Cognitive como de cognitivo en inglés, class de clase, punto AI. En este lugar, ustedes, digo, yo les voy a dejar aquí en el chat para que luego se les puedan compartir. En este lugar lo que hay son una serie de cursos gratuitos. Y hay cursos gratuitos de todo. Hay cursos gratuitos de blockchain, cursos gratuitos de inteligencia artificial, de estadística, de programación, de lo que a ustedes les llame el interés, ahí hay cursos gratuitos. Y la ventaja es que todos estos cursos gratuitos adicionalmente otorgan badges, que son estas formas como de microcertificación. Entonces, por ejemplo, si tomas un curso en la utilización del blockchain de IBM, IBM te va a dar una microcertificación que tú después puedes llegar y presumirle a alguien para decir, mira, yo ya sé programar cosas en blockchain. Y hay un track para blockchain, hay un track para inteligencia artificial, hay un track para analítica de datos y hay tracks de varios lenguajes de programación ahí, que es aquí les voy a dejar en el chat. Wow, no, pues sí, te agradezco ahí que nos compartas esa liga para que se la pasemos a los muchachos. Mi estimado Baltasar, pues ya estamos en la recta final ahorita de este webinar. Y nos preguntan, y bueno, sí me gustaría que nos contaras a todos cuáles son los próximos proyectos, porque realmente veo que tienes una carrera larga. Yo diría que llevas un maratón bastante largo en el tema de tecnología, pero no sé si nos puedes compartir un poco de tus próximos proyectos o lo que ves a futuro en la tecnología que pudiese ser de interés. Pues sí, mira, te puedo platicar mucho acerca de visión porque los proyectos en los que estoy metido muchas veces están confidenciales exactamente por la misma Claro. empresa donde trabajo o las necesidades de mis clientes, pero mira, cosas que creo que van a generar verdaderas revoluciones. El tema de la inteligencia artificial ya el día de hoy está generando una revolución. No necesariamente como todo el mundo la cree, o sea, porque por ejemplo cuando hablas acerca de la revolución de la inteligencia artificial te topas con dos visiones particularmente negativas. Una, el de que las computadoras se van a volver locos y nos van a matar, o la otra de que si las computadoras nos van a quitar el trabajo. Yo no creo en ninguna de las dos, dicho sea de paso. O sea, para que una computadora se vuelva loca y te decía que te quieren matar, antes tuvo que haber una cantidad de estupideces humanas para permitirlo. Y no le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo más miedo a la estupidez natural, porque es bastante más común y más peligrosa. Ahora, la otra cosa que tenemos es que sí, va a haber trabajos que van a desaparecer por la inteligencia artificial, sobre todo los trabajos que están muy basados en actividades repetitivas y de poca creatividad. Pero una cosa que ya conocemos desde el pasado, desde la revolución industrial, incluso el mismo John Maynard Keynes, que no era nada amigo de la automatización, cuando estudiaba la automatización, él decía que la automatización sí tenía un efecto muy curioso, porque decía que la automatización puede acabar con algunos trabajos, pero la automatización no acaba con el trabajo. Realmente lo que sucede es que los trabajos se reinventan. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es una reinvención de las actividades laborales exactamente por el blockchain. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que los trabajos que son primordialmente actividades repetitivas de bajo valor, esos van a desaparecer. Ahora, ¿eso quiere decir que va a haber gente que se quede sin chamba? Igual. Pero realmente lo que quiere decir es una reconformación del trabajo. Entonces, el trabajo, lo que el día de hoy va a valorar, no es tanto la actividad repetitiva, va a valorar más bien la actividad creativa, las cosas que solamente un ser humano puede hacer, porque una computadora no puede ser creativa. Entonces, ahí una primera mensaje para todos ustedes es, dedíquense a ser creativos, porque realmente ese va a ser uno de los valores más importantes el día de mañana. Es uno de los lugares que la computadora no puede llegar y atacar. Entonces, las computadoras lo que van a hacer es que esta inteligencia artificial se va a sumar a nuestra propia inteligencia natural y vamos a formar una figura de inteligencia aumentada. De la misma manera en la que el día de hoy tenemos carros y tenemos aviones y nos permiten llegar muchísimo más lejos de lo que nos permiten llevar nuestros propios pies y sin embargo sigues caminando. Entonces, vamos a sumar nuestra capacidad a algo más para llegar muchísimo más lejos. Y siento que esto, sobre todo, lo que nos va a dar es una forma de negocios enteramente distintos a los que estamos acostumbrados, de una forma de vivir enteramente distinta a la que estamos acostumbrados. La conjunción de esa inteligencia artificial con el cómputo cuántico, con el Internet de las cosas y con el edge computing, nos van a dar una cantidad insospechada de inteligencia y de poder de cómputo en cualquier momento y lugar que nosotros necesitemos. ¿En qué se va a traducir esto? Lo primero que veo yo es un incremento en la personalización. O sea, mi generación, cuando creció, era una generación que, por ejemplo, cuando yo era niño, no había canales de televisión infantiles.
Había una barra de programas infantiles en la tarde y una barra de programas infantiles los sábados en la mañana, nada más. Y A lo ya. mejor sus generaciones ya crecieron con televisión de cable, con 400 canales y 3 canales para niños de 24 horas en donde podían ver esas caricaturas. El día de hoy las nuevas generaciones ya ni siquiera ven eso porque ven todo el video sobre demanda en YouTube. Pero fíjate qué es lo que va sucediendo. De una forma o de otra, se ha venido diseminando los satisfactores allá afuera. Se hacen muchísimo más instantáneos, se hacen sobre demanda. Y esto ha cambiado el mundo de uno de producción en masa a uno de consumo enteramente personalizado. Si esto lo juntas con el tema de la inteligencia artificial, lo que veo es que la nueva oferta de valor van a ser ofertas de valor enteramente personalizadas. Antes, para interactuar con alguien, con un negocio, por ejemplo, con un banco, tú tenías que detener tu vida, lo que sea que estuvieras haciendo, para tener que ir al banco a depositar dinero, a Claro. retirar dinero. Poco a poco lo que está habilitando esta mayor conectividad y mayor inteligencia artificial es que tú vas a estar viviendo tu vida y entonces van a ser estas instituciones las que van a llegar contigo para ofrecerte lo que tú necesitas en el momento en el que lo necesitas. Idea, llego en este momento al supermercado. El banco sabe normalmente cuánto consumo cada vez que voy al supermercado. El banco podría saber que estoy llegando al supermercado porque a lo mejor el aplicativo que traigo adentro de mi teléfono celular le dice que estoy entrando al supermercado. Y el banco conoce mi saldo. Y de repente se da cuenta mi banco que no tengo suficiente saldo como para poder hacer mi compra semanal del supermercado que normalmente hago. Antes, ¿cómo me hubiera enterado? En el momento de que pago en la caja y me hacen la penosa de rechazarme la tarjeta y decir no te lo puedes llevar, y entonces tengo que hablar al banco, tengo que detener mi vida para ir para allá. Aquí lo que podría suceder sería que en el momento en el que entro, mi banco detecta esta situación y me manda un mensaje y me dice, oye, me estoy dando cuenta que estás llegando al supermercado pero no tienes saldo suficiente. Uno, te aviso. Dos, ¿te gustaría tener una línea de crédito adicional para efectos de poder cumplir el súper de la semana? Y entonces, de repente, el banco empieza a conformar su oferta a lo que yo necesito. O que mi banco hable conmigo y me diga, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres salir de deuda? ¿Quieres ahorrar? Si quieres ahorrar, ¿para qué quieres ahorrar? ¿Es para tu retiro, para las vacaciones, para el auto, para la fiesta de 15 años de tu hija? Y que de repente, dependiendo de quién soy yo y la forma en la que mi banco me va entendiendo, entonces, en lugar de decirme, estos son mis productos, escoge el que tú te quieres llevar, el banco empieza a conformar una oferta directamente para mí. Y lo mismo con cualquier otro proveedor. O sea, y esto no está tan lejano. Si ustedes entran en el día de hoy en una plataforma como Netflix, Netflix les dice qué es lo que tiene, pues no les muestra todo el catálogo, les muestra lo que cree que tú quieres ver. Esto hace que tu Netflix y mi Netflix sean enteramente distintos. Hay un Claro. ejercicio de personalización impulsado sobre todo por medios baratos, cómputo barato y una mayor cantidad de inteligencia artificial. Entonces, piensa en la manera en la que la personalización va a cambiar todo lo que tenemos alrededor de nosotros, la transportación, el retail, el entretenimiento, y creo que vamos mucho hacia allá, hacia utilizar la tecnología para conocernos más de una manera más íntima, conocer quiénes somos nosotros, cuál es nuestro comportamiento y a través de conocernos, ofrecernos mejores productos y servicios para hacernos la vida bastante más sencilla. Es mucho hacia allá hacia donde creo que vamos a ir ahora. No, pues la Bastante verdad es que emocionante. me pintaste un panorama muy bonito. Yo tenía la visión de los Terminators acabando con nosotros, pero me gusta más la visión que tienes del futuro de la tecnología, una tecnología constructiva, ¿no? Que nos va a ayudar a crecer más, a volverla autodestructiva, ¿no? Como algunos piensan. Oye, y pues mira, nos quedan 2 minutos, Baltasar. ¿Algún consejo que les des a los chavos? La realidad es que a veces efectivamente no es muy sencillo o no era muy sencillo entrar al tema de tecnología, blockchain, pues parece un desafío. ¿Algún consejo que les puedas dar con toda la experiencia que tú tienes? Pues sí, mira, sobre todo la idea es, sean autodidactas, digo, y curioso que diga esto adentro de una universidad, ¿no? Digo, la universidad sigue teniendo su valor, pero la universidad les va a dar cierto grado de formación. Y sin embargo, mucho de lo que estamos pidiendo el día de hoy en la industria, mucho de lo que va a cambiar el éxito allá afuera, está en esta capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder construir sobre lo que nos han enseñado nuestros maestros y aprender nosotros nuevas cosas, de acuerdo van cambiando nuestras propias necesidades. La idea al día de hoy, por ejemplo, antes cuando tú entrabas a una empresa, la empresa te pedía tu título universitario, tu título de maestría o tu título de doctorado incluso. El día de hoy hay algunas que te lo siguen pidiendo, pero sobre todo lo que las empresas están buscando es que tú tengas esta capacidad de autoaprender. Entonces, sí apóyate de lo que te está enseñando la universidad, pero aprovecha que el día de hoy estás inundado de recursos a diestra y siniestra para aprender lo que tú quieras.
O sea, ¿qué quieres aprender? ¿Inteligencia artificial? ¿Quieres aprender blockchain? ¿Quieres aprender a hacer cine? ¿Quieres aprender a hacer animación 3D? Existen recursos disponibles allá afuera para poder aprender gratuitos y todos a tu propio tiempo. Entonces, persigue tus sueños y si para perseguir tus sueños necesitas aprender algo, escógelo y entonces aprende. Realmente la capacidad de construir el futuro está en tus manos, no está en las manos de nadie más. Si estás esperando que alguien llegue y te otorgue algo, eso ya no existe. El día de hoy lo que tenemos que hacer es salir todos los días a luchar y perseguir esas cosas que son importantes para nosotros. Entonces, si tienes sueños alrededor de tecnología, si tienes sueños alrededor de formar tu propio negocio, si hay cosas que quieres aprender, aprovecha que el día de hoy estás inmerso en un mundo hiperconectado, donde cada vez tener acceso a ese conocimiento es más sencillo, en donde tener acceso a esa infraestructura es más sencillo, en donde tener acceso a nuevos modelos de negocio es más sencillo. Y nunca tomes no como una respuesta. Atrévete a inventar, atrévete a probar, atrévete a fallar y a levantarte nuevamente hasta que logres tu cometido. Esa sería mi recomendación para todos ustedes. No, pues muchísimas gracias, Baltasar. La verdad es que uno de los mejores consejos que he escuchado, muchachos, pues ya lo oyeron y de parte de un gurú y una persona que ha dado muchos pasos y ayudado a que el país crezca. ¿Vale? Baltasar, pues te agradezco muchísimo el tiempo. La verdad es que yo creo que con todo tu historial, tenemos aquí como para unas 5 conversaciones o 5 horas más que necesitaríamos platicar. Ya te pediré que nos vuelvas a regalar un poquito más de tu tiempo para platicar y pasarles un poquito de esta sabiduría a los muchachos. Pero pues por lo pronto te agradezco el tiempo que nos has dado y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias por tu Perfectísimo, un tiempo, placer estar con Baltasar. ustedes. Gracias, muchachos.